Muy bien, vamos a leer entonces Mateo 5, 31 y 32. Adelante. La palabra de Dios dice así. Amén. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo, Muy bien, vamos a leer entonces Mateo 5, 31 y 32. Adelante. la palabra de Dios dice así. Amén. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Amén. Aquí vemos entonces Jesús continuando su autoridad, dándole un nuevo enfoque al divorcio y a todo lo que se había escrito en la ley de Moisés. Moisés había dicho en Deuteronomio 24:1 que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí vemos una permisión que Moisés escribió. Moisés en este caso no estaba escribiendo una ley, sino estaba permitiendo algo para evitar una situación mayor. En el caso de los judíos, de los israelitas, había una promiscuidad grande y llegaba a darse que un hombre tuviese 4 y 5 esposas por diferentes razones. Una, de repente su esposa con la cual se había casado no le daba hijos. Entonces, para los judíos era de vital importancia procrear. El que no procreaba era un maldito en la tierra, era un desgraciado, porque no cumplía la ley de Dios de fructificad y multiplicaos. No permitía que la imagen de Dios se reproduciera y se siguiera reproduciendo. Así que consideraban un deber casarse y tener hijos. Pero al casarse y si su esposa no podía tener hijos, entonces se conseguía otra para tener hijos. Y si les iba mal, entonces se conseguía otra. Y así llegaban a tener varias esposas casi que sin ningún reglamento. Entonces, viendo esta promiscuidad a la cual había llegado el pueblo de Israel, que Dios le permitió a Moisés legislar de nuevo y en una situación grave, permitir que no se siguiera dando esa situación y cortarla, aunque de una manera, aunque no de la mejor manera. Es decir, en dos, en dos situaciones complicadas, escoger la menos complicada. Hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones, pero ambas decisiones son malas. Ambas decisiones llevarán a un mal camino. Entonces el Señor dice, escojan la menos grave, escojan la menos difícil. Y en el caso de Moisés, él escogió permitir dar carta de divorcio para que al menos no tuviesen 4 o 5 mujeres al mismo tiempo, sino una al mismo tiempo. Fue, fue algo que Dios permitió, no algo que Dios mandó. No fue una ley, no fue una ley. Fue sencillamente una permisión, digamos, una excepción al alto ideal de nuestro Padre Celestial. Habían dos escuelas teológicas en el mundo de los israelitas, la escuela de Samai y la escuela de Gilel. La escuela de Samai enseñaba que la interpretación de Moisés cuando la mujer cometiese algún acto vergonzoso, el hombre podía darle carta de divorcio con 2 testigos, la despedía y quedaba disuelto el matrimonio. El asunto era interpretar
¿qué significaba o a qué se refería Moisés cuando dijo alguna cosa indecente? La escuela de Shammai decía que alguna cosa indecente era en la parte sexual. Así que si una mujer se le descubría algo indecente sexualmente, podía dársele carta de divorcio. Mientras tanto, no. Ninguna otra situación no podía darle carta de divorcio. Pero había otra escuela, la escuela de Gilel. Y esta escuela decía que si el hombre encontraba en la mujer alguna cosa que no le gustara, ya con eso podía darle carta de divorcio. Cualquier cosa. Podía verla, por ejemplo, ya podía verla un poco fea, había perdido su figura de guitarra que tenía al principio, ahora se había engordado, le había dado 4 o 5 hijos, la figura no era igual, así que ya por eso podía darle carta de divorcio. Si cocinaba mal, podía darle carta de divorcio. Si tenía una enfermedad, especie de locura, podía divorciarse. Si adquiría una enfermedad, también podía divorciarse. Es decir, la escuela llegó a ser famosa porque permitía el divorcio por cualquier causa. Es de reconocer que las mujeres no se podían divorciar. Era el hombre el que se podía divorciar. La mujer no podía irse a divorciar. Jesucristo entra en escena cuando los discípulos le preguntan acerca del divorcio. Y entonces Jesús les enseña y les da un punto equidistante de las dos escuelas. Y es cuando Jesús entonces pronuncia en este sermón, era un problema el divorcio, habían muchos divorcios. En el mundo griego, por ejemplo, el divorcio era prácticamente algo normal y cotidiano. Por lo general, los hombres tenían 3 esposas. Tenían una que era la madre de sus hijos, la que se mantenía en casa, la que hacía la comida, la que era la base del hogar. Y esto es hasta ahí correcto, vamos muy bien. Pero tenía derecho por lo menos socialmente a 2 personas más o a 2 mujeres más. Una era la que le acompañaba a sus actos sociales, a sus reuniones, a sus fiestas, a sus matrimonios, a cumpleaños. Era la amante social y era por lo general una mujer bonita, al cual él mantenía y ayudaba para que se mantuviese cada vez más bonita y era la que presentaba ante el mundo como su esposa. Y en segundo lugar estaba otra amante que era la amante pervertida. Era la amante para hacer cualquier locura en la vida sexual que él quisiera. Mientras su esposa era la respetada, la que estaba en casa, la que nunca podía salir, la que nunca podía hablar con personas en la calle, la que no tenía permiso para ir a ningún evento social o académico, no podía estudiar, la mujer nunca era mayor de edad, pasaba de estar bajo la dirección de su padre, ahora bajo la dirección de su esposo. No elegían, no eran elegidas, es decir, no tenían casi ningún derecho. Era un mundo totalmente machista y por supuesto Dios no estaba de acuerdo con esto. Y por eso es que cuando Cristo viene, habla con una mujer a solas, como en el caso de por ejemplo, como lo hizo con muchas mujeres, hablar con ellas en el pozo del agua, por ejemplo, allí habló con una de ellas, en la calle hablaba con cualquier mujer y él no tenía ningún problema en hablar con ellas a solas, porque no era malo, era una cultura demasiado machista, una cultura que había sometido y había reducido a la mujer a casi a ser un objeto y Dios no podía estar de acuerdo con esta situación. Así que Jesús dice, también se dijo al que se divorcie de su mujer que le dé certificado de divorcio, pero yo os digo que el que se divorcie de su mujer por algo que no sea la fornicación,
la obliga a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Aquí tenemos el principio de Dios. El principio de Dios es no divorciarse. Jesucristo, cuando habló de esto en Mateo 19, aclaró que debíamos irnos al origen. Y el origen es Adán y Eva. El matrimonio entre Adán y Eva fue indisoluble. De hecho, pues solamente había una mujer. Adán no se podía casar con más nadie. Solo una le hizo Dios. Si el hombre hubiera requerido de varias mujeres, pues le hubiera hecho 2 o 3 o 4 o 5. Pero como solamente necesitaba una, le hizo una. Y no tenía derecho a ninguna otra porque no habían más mujeres. Así que el matrimonio fue indisoluble, y a pesar de que Eva falló y cometió un acto más que indecente, no hubo divorcio por ello. Sencillamente continuaron juntos. Adán decidió tirar suertes con Eva y el Señor Jesucristo vino a salvarlos, les prometió salvación y les prometió redención y se los cumplió. El matrimonio, el ideal de Dios es que no haya divorcio. De hecho, hay un texto impresionante en la Biblia que es Malaquías 2:16, donde el Señor dice: yo aborrezco el divorcio. Nuestro Padre aborrece el divorcio. Pero obviamente el Señor aquí en esta situación abrió una ventana para un divorcio legal. Y la ventana es la fornicación. El fornicar, cuando un esposo o una esposa comete infidelidad, la persona tiene dos opciones. Puede divorciarse legalmente y ante Dios lo puede hacer. Y ese acto es correcto. 2, puede perdonar a su pareja y seguir viviendo con ella y darle una nueva oportunidad. Y al dar una nueva oportunidad está demostrando ser un cristiano, una cristiana, está demostrando ir una milla más. Y ese es el plan de Dios, que vayamos una milla más. Y si de nuevo la persona comete el adulterio, ya no queda otra opción que separarse, porque se va a volver entonces una costumbre, un hábito, un patrón de conducta, y ya cada persona sabrá si continuará con esa vida. Algunos, como en mi caso personal, hemos dado una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad no ha sido aprovechada, entonces ahora sí hay que disolver el matrimonio. Por orden divina, tenemos permiso de divorciarnos si hay infidelidad. Pero antes de divorciarnos por infidelidad, el Señor nos dice: vayan una milla más, den una oportunidad. Y podemos hacerlo. Y gracias a Dios lo hemos hecho y lo deberíamos hacer siempre. Pero si ya se vuelve una costumbre, ya es mejor que el matrimonio se clausure, se cierre, porque puede derivarse a unas situaciones peores. Ahora, nadie se casa con el deseo de divorciarse. Todos nos casamos con la ilusión de mantener el matrimonio toda la vida. El asunto es que el matrimonio es de 2 personas. Es posible que usted esté pensando en mantenerse toda la vida al lado de su pareja, pero es posible que su pareja no esté pensando igual. Quizás nunca te lo ha dicho, pero no está pensando igual. Y ahí es donde es difícil mantener un matrimonio, porque a nadie se puede obligar. Si su pareja está pensando en que mejor divorciarse, pues seguramente en algún momento el Satanás le colocará la oportunidad para que cometa adulterio, para que sea infiel, y entonces le haga el motivo grave a su pareja y todo se acabe. Ay, Dios, sí. Lastimosamente, estamos en un mundo de pecado,
Es un mundo no de reglas, no tanto de leyes y de normas. Estamos en un mundo de pecado en donde lo que debe primar es el amor. La iglesia adventista mantiene una posición en donde si hay la razón para divorciarse, la persona lo puede hacer y la única razón es la infidelidad conyugal. Sin embargo, hay una segunda posición en cuanto al divorcio y es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla del tema del divorcio y allí dice que si la persona está casado con un incrédulo o se casaron ambos incrédulos, pero llega Cristo a la vida de ellos y por lo general la que primero acepta a Jesucristo es la mujer. La mujer tiene una tendencia natural a las cosas buenas, al evangelio. No sabemos por qué, pero en cada iglesia siempre encontramos mucho más mujeres que hombres aceptando a Cristo Jesús y aceptando la salvación. ¿Será porque fue la primera que pecó? Podría ser, no lo sabemos. El asunto es que la mujer tiene un corazón mucho más susceptible a la voz de Dios. La mujer responde positivamente mucho más rápido al plan divino de salvación que el hombre, lastimosamente. No debería ser así, pero son realidades que vemos y tenemos que decirlas. Así que bendita sea la mujer que es la que recibe el evangelio y comienza a compartirlo y comienza a vivirlo y lo puede vivir mucho mejor que los hombres. Y qué maravilloso eso, qué manera de reivindicarse ante Dios tan hermoso, tan maravilloso es la actitud de la mujer ante el evangelio. Cuando el evangelio llega entonces a un hogar, por lo general, ella dice que sí, yo me bautizo. Y entonces se bautiza, pero ahora comienza a convivir con un incrédulo. Y el apóstol Pablo es claro en decir que si el incrédulo consiente en vivir con ella, no lo abandone. El plan de Dios es que una mujer, aunque sea cristiana y su pareja no quiera y no siga el evangelio y siga su vida mundana, la mujer no abandone a su esposo mundano. O el hombre creyente, si es el caso contrario, el hombre creyente no abandone a su esposa no creyente. Pero si hay dificultades y hay peleas y no te permite desarrollar esa fe, ahí es donde la esposa le toca tomar una decisión o a la pareja, cualquiera de ellas, y escoger entre su pareja y Dios. Y cuando hay que hacer esa elección, por supuesto que el elegido será nuestro Señor Jesucristo. Tendremos una lealtad suprema a Él, que está por encima de mis hijos, por encima de mi pareja, por encima de mi familia, por encima de mi dinero, por encima de lo que sea. Dios siempre estará primero y Dios espera que le demos el primer lugar. Así que vemos a muchas parejas que les toca irse a vivir solitas para tener a Cristo Jesús en su corazón. El asunto es que el apóstol Pablo dice, no se pueden casar. Sepárese, pero no se vuelva a casar. Quédese solita con Cristo Jesús. Naturalmente que su pareja donde está, al quedarse sola o solo, no se quedará totalmente solo. Irá a buscarse otra persona. Y al buscarse otra persona, te comete adulterio, te comete fornicación. Y al cometer fornicación, entonces ya esa cristiana o ese cristiano donde estaba solito y no se podía casar, ahora se puede casar porque ya hay una causal. El plan de Dios no es que esto suceda, pero estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo de dificultades y Dios trata de manejar la situación con tal de mantener el principio, pero el principio se mantiene y gracias al Señor que la mayoría de matrimonios se mantienen
sin necesidad de llegar a un divorcio por la gracia de Dios. Sin embargo, los divorcios siguen dándose fuera de la iglesia y lastimosamente dentro de la iglesia también. Y algunos divorcios lamentamos que se dan y no por la violación del sexto mandamiento, no cometerás adulterio, sino por otras razones, por otras dificultades. Vamos a suponer que tu pareja sufre de locura y le dio una enfermedad de locura. En el pueblo de Israel no se podía divorciar por esto. Hoy en día sí es causal de divorcio. En aquella época era causal de divorcio obligatorio que una mujer no pudiese tener hijos. La esterilidad era como cometer adulterio hoy en día. Tenía que divorciarse. Pero hoy en día no es así, hay muchos recursos, hay mucha medicina y qué bendición que esto sea. El punto es que Jesucristo está aclarando aquí que solamente abrió una ventana al matrimonio para escapar de allí y separarlo legalmente, y es por infidelidad. Si tú lo perdonas, adelante, qué bendición. Pero si aún que lo perdones y continúa la situación, pues ya tú verás, pero legal, delante de Dios puedes divorciarte. El plan de Dios es que no haya divorcio, pero da esta concesión para evitar males mayores, para evitar que una mujer tenga varios maridos o que un hombre tenga varias esposas. El plan de Dios entonces se sujeta a esta situación y dice que cualquiera que repudie a su mujer por otra causa que no sea adulterio o fornicación, dice que la obliga a cometer adulterio. El que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Es decir, el Señor aquí aclaró que no es la escuela de Gilel o la de Samai la que tenían razón. Él estableció una ley, un principio extraído del Edén, en donde dice que solo hay una ventana para divorciarse y lo demás, pues, tendría que quedarse sin casar, porque si ya la vida se volvió un infierno en su casa y no pueden convivir y han agotado hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, con el terapeuta familiar y nada funciona, entonces quedarse en cada uno por su lado solitos, porque el plan de Dios es que si se vuelven a casar, cometen cada uno adulterio por su lado. Es de notar también que el Señor perdona nuestra vida de pecados. Es de notar que la salvación es un regalo del cielo. Lo que nunca podemos dejar es a Cristo Jesús. Lastimosamente, cuando una pareja se divorcia, por lo general, se deja también de Jesús. Se deja también de la iglesia, se alejan de la iglesia. Y esto sí es mucho más grave que dejar a una persona. Es mucho más grave porque al fin y al cabo el matrimonio es para este mundo. Jesucristo habló y dijo que en el cielo seremos como ángeles, seremos únicos. No estaremos como aquí en la tierra, que somos una raza y el uno tiene raíces del otro. En el cielo seremos angelicales. No tenemos mucha información de los ángeles, pero sí sabemos que los ángeles no tienen sexo, no son ni hombres ni mujeres, son una creación especial. Y Jesucristo dijo que en el cielo no vamos a necesitar de estar casados. ¿Por qué razón? Porque la palabra en el Edén, cuando el Señor dijo, le haré ayuda idónea al hombre, ayuda idónea es un ser que venía a acompañar al hombre para ayudarlo en la guerra, en una batalla. Y uno podría preguntar, pero bueno, ¿por qué Dios utilizó esa palabra? Que significa ayuda en la batalla, ayuda en la guerra. El Señor sabía que iban a caer en pecado y que este pecado los iba a llevar a tener tragedias emocionales, frustraciones,
y que sería de gran ayuda estar unidos, estar juntos, vivir de a dos en dos. Dios nos manda a vivir de dos en dos por la tragedia del pecado. Y ustedes ven que cuando sufrimos en la calle y cuando me varo en el carro y cuando hay una situación complicada, uno viene a la casa y comienza a contarle a su esposa todo lo que le pasó. Y aunque la esposa no pueda solucionar nada, uno al haberle contado a su pareja lo que le sucedió, descansa, se siente tranquilo, como que encuentra alivio a sus males solamente compartiéndolos con esa persona que lo ama, que lo entiende, que lo comprende, que no lo juzga, que no le reprocha, solamente lo escucha y le dice adelante, bueno, mañana será un mejor día, hoy fue un día difícil, pero mañana con la bendición de Dios amanecerá de nuevo y veremos de nuevo la luz del sol, irradiará para nosotros grandes y ricas bendiciones. Y ya con eso uno queda tranquilo. Pero en el cielo, mis hermanos, donde no habrá noche, donde el Jesucristo estará con nosotros todo el tiempo, donde disfrutaremos de la verdadera felicidad que nunca hemos siquiera logrado imaginar, en el cielo no necesitaremos otra persona. Ya la guerra con el pecado habrá terminado. Esa guerra, ese conflicto milenario entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra, ya no existirá más. Habrá nuevos cielos y nuevas tierras y ahora viviremos en paz y armonía los unos con los otros. Así que en el cielo no habrá matrimonio. Habrán cosas mejores que el matrimonio. Habrán formas de vivir y de disfrutar y de ser totalmente felices. Porque claro, estaremos al lado de Jesús. Y al lado de Jesús no nos falta nada, ni nadie. Recuerdo ahora un sueño que mi mamá tuvo antes de morir. Y mi mamá antes de morir quedó en coma. Y cuando ella queda en coma, no reconocía a ninguno de sus hijos, se le fue la mente y uno llegaba y no reconocía, pedía agüita, uno le daba un poquito de agüita y ya no reconocía a nadie. Y cuando ella volvió en sí, nos cuenta que había estado en el cielo y había visto a Jesús con un vestido azul muy hermoso hasta el piso, que le extendió los brazos cuando ella llegó al cielo y estando allí, él le dijo, Ofelmina, tú tienes que volver a la tierra. Y ella le dijo, no, no, señor, no tengo que volver, yo no tengo a nadie, yo soy sola. Sí, tú eres sola, sí, yo, señor, yo soy sola, yo me quedo aquí, señor, me siento tan contenta, tan feliz, hay un éxtasis en mi vida tan grande, me siento plena, completa, llena, totalmente feliz. Y él le dice, no, tú tienes que volver porque tú tienes personas allí que te esperan. Y comenzó a nombrarle los hijos en el mismo orden en que se los había regalado, comenzando por el mayor, Luis Eduardo, María Elena, Diego, María Eugenia. Y cuando dijo Wilson que soy el último, ella recortó todo y dijo, ah, Señor, sí, 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 tengo 5 hijos que tú me has dado. Bueno, por eso es que debes volver a la tierra, vuelve y quédate allí y luego nos vemos de nuevo aquí. Entonces, mamá volvió en sí, nos contó la historia, el sueño maravilloso, el tiempo que había estado con Jesús y nos quedó un sueño bastante largo porque ya estuvo 16 días en coma y ese tiempo ella lo pasó fue en el cielo, en una visión que tuvo o en espíritu, no lo sabemos. El asunto le contó cosas maravillosas del cielo. Y lo que quiero resaltar en este momento es que ella dijo, al lado de Jesús no sentía nada, necesidad de nada, no había ni hambre, ni no había sed, no había frío, no había calor, no necesitaba una persona para que me acompañara. Yo estaba tan llena, tan completa, tan feliz. Claro, al lado de Jesús todo lo tenemos. Por eso en su palabra él dice que el que tiene a Jesús lo tiene todo y el que no tiene a Jesús no tiene nada. Puede tener dinero, fama, esposa, hijos, casa, carro, finca, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Por eso es de trascendental importancia que donde quiera que estés, podamos buscar a Jesús.
encontrar en Él el alivio para nuestra vida. Él es la perla del gran precio. Él es la fortuna más grande de esta tierra. Él es el deseado de todas las gentes. Él es tu único y mi único Salvador. Y sin Él no podremos disfrutar de este mundo y mucho menos del mundo venidero. Él es nuestra salvación. Así que estableció estos principios en el hogar y entendemos que el hogar es solamente para este mundo. Quizás si estás viviendo momentos difíciles en tu hogar, es una buena oportunidad para que oremos al Señor y nos ayude a soportarnos, a llevarnos con paciencia, a tolerarnos el uno con el otro, porque el matrimonio es una gran bendición de Dios. Este tema aquí no termina, por el tiempo debemos terminarlo, pero seguiremos hablando de este mismo tema. Dios nos bendiga y Dios nos guarde ricamente. Amén.